Bienvenidos al informativo de Magnifica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 15 de octubre del 2025 y estos son nuestros titulares. El Papa León XIV ha publicado su primer documento magisterial, la exhortación apostólica Dilexite, dedicada a la obligación del católico de ayudar a los pobres. La mediación del presidente Trump ha sido decisiva para lograr un acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamas que acabe con la guerra en Gaza. El Papa León XIV ha insistido en que la sinodalidad es una actitud y no puede poner en riesgo la autoridad de los obispos, que procede de un mandato de Cristo. Doctrina de la Fe ha desmentido la afirmación de los obispos alemanes de que el ritual para la bendición de parejas gay hubiera sido publicado con su aprobación. El arzobispo de Luxemburgo, cardenal Hollerich, se ha manifestado contra la introducción del aborto como un derecho en la constitución de ese pequeño país europeo. Dilexite es el título del primer documento magisterial del Papa León XIV. Está dedicada a la lucha contra la pobreza, que debe caracterizar el comportamiento católico. El Papa León ha firmado su primera exhortación apostólica, Dilexite, Él te amó, centrada en la dimensión cristiana del amor a los pobres. El texto, concebido originalmente por su predecesor, desarrolla una reflexión teológica y pastoral sobre la pobreza como lugar privilegiado del encuentro con Cristo. El documento ofrece una amplia exposición teológica, espiritual e histórica del compromiso cristiano con los pobres. San Francisco de Asís ocupa un lugar destacado. Se recuerda cómo su encuentro con los leprosos cambió su vida y desencadenó una renovación espiritual y social que sigue teniendo eco hoy. Junto a él se citan ejemplos de santos y comunidades que a lo largo de la historia de la Iglesia han convertido la atención a los necesitados en expresión de santidad. San Lorenzo, San Juan de Dios, San Camilo de Lelis, San Basilio, San Benito, San Bernardo de Claraval, las Hijas de la Caridad o las órdenes dedicadas a la redención de cautivos, como los Trinitarios y los Mercedarios. La exhortación insiste en que la atención a los pobres no es una opción secundaria ni una obra marginal, sino parte esencial de la identidad de la Iglesia. Existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres, afirma León XIV. Además de abordar la dimensión espiritual, el Papa advierte de los riesgos de una cultura basada en el consumo y el éxito, que olvida a millones de personas que viven en condiciones indignas. El Papa recuerda que esta opción preferencial no significa exclusión de otros, sino que expresa el modo en que Dios se acerca a toda la humanidad desde la fragilidad y la necesidad. Por ello, la pobreza de Cristo, su nacimiento humilde, su vida itinerante y su muerte en la cruz tienen un valor revelador y constituyen modelo para la vida cristiana. La exhortación dedica varios apartados a la atención a los enfermos, prisioneros y marginados como lugares privilegiados del encuentro con Cristo. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha desarrollado formas concretas de ayuda, hospitales, hospicios, redes de asistencia y consuelo que continúan hoy en las obras de muchas congregaciones religiosas. Tras defender la instrucción del cardenal Ratzinger, que puso freno a la teología de la liberación influida por el marxismo, el Papa incluye en Dilexite una frase de esa instrucción que advierte del riesgo de defender la ortodoxia y olvidar a los pobres. A los defensores de la ortodoxia se dirige a veces el reproche de pasividad, de indulgencia o de complicidad culpables respecto a situaciones de injusticia intolerables y de los regímenes políticos que la mantienen. La preocupación por la pureza de la fe ha de ir unida a la preocupación por aportar, con una vida teologal integral, la respuesta de un testimonio eficaz de servicio al prójimo y particularmente al pobre y al oprimido. Aunque aún no han terminado las negociaciones para conseguir la paz definitiva en Gaza, la primera parte se ha alcanzado.
gracias a la mediación del presidente Trump. El propio presidente Trump fue quien anunció este 8 de octubre durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, transmitida ante las cámaras, que Israel y Hamás habían alcanzado un acuerdo sobre la primera fase de su plan de paz para Gaza. El cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, ha asegurado que está muy contento. El acuerdo establece la liberación inmediata de todos los rehenes israelíes retenidos por el grupo terrorista Hamás, aproximadamente 20 vivos y 28 cuerpos de fallecidos, a cambio de la excarcelación por parte de Israel de 250 prisioneros palestinos con condenas de cadena perpetua y 1.700 detenidos administrativamente en Gaza desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023. Adicionalmente, Israel se compromete a retirar sus fuerzas hasta una línea fronteriza previamente acordada, lo que facilitará el ingreso de ayuda humanitaria sin restricciones y el cese temporal de las hostilidades. Las negociaciones mediadas por Estados Unidos, Qatar y Egipto se desarrollaron en Sharm el-Sheikh y se alinean con el plan de 20 puntos propuestos por Trump el 29 de septiembre de 2025. Durante una reunión conjunta con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Esta fase inicial prioriza la estabilización humanitaria y se han producido celebraciones espontáneas en Tel Aviv y Gaza, aunque las familias de los rehenes han expresado cautela. La fase subsiguiente, prevista para las próximas semanas, abordará el desarme de Hamás, la demolición de su infraestructura militar y la transición del gobierno de Gaza a un comité tecnócrata palestino bajo supervisión de un consejo internacional presidido por Trump, con participación de figuras como el ex primer ministro británico Tony Blair. El cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, ha manifestado su alegría por el acuerdo y espera que se aplique plena y fielmente, para que pueda marcar el inicio del fin de esta terrible guerra. Reitera la urgencia absoluta de una ayuda humanitaria inmediata. Sobre todo ruega para que este paso abra un camino de reconciliación tanto para los palestinos como para los israelíes. La sinodalidad no implica quitarle autoridad a los obispos y convertir la Iglesia en una democracia, ha dicho el Papa en un mensaje enviado a un congreso de estudio. Durante unas jornadas celebradas en Camaldoli centradas en el tema El obispo en una iglesia sinodal, el Papa León XIV ha hecho llegar un mensaje en el que recuerda la autoridad de los obispos como custodios y testigos de la fe basada en el mandato dado por el propio Cristo. La misiva, dirigida al prior general de la congregación camalduense, don Matteo Ferrari, valora el esfuerzo por profundizar en el principio de sinodalidad, considerado un aspecto esencial de la vida y misión de la Iglesia, así como en la figura del obispo, descrito como custodio con autoridad y testigo de la fe. León XIV añade que la sinodalidad auténtica requiere la escucha y la participación de todos los bautizados, en función de la vocación de cada uno, pero sin perder de vista la autoridad conferida por Cristo en el colegio de los obispos, con Pedro y bajo Pedro. La autoridad de los obispos fue cuestionada claramente en el último sínodo sobre la sinodalidad, en el cual su voto pasó a tener el mismo peso que el del resto de participantes que no eran obispos, algo que es contrario a la verdadera sinodalidad, tal y como se encargó de recordar un obispo ortodoxo que participó en dicho sínodo. En este mismo sentido se pronunció el exarca apostólico de la Iglesia greco-católica en Grecia. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha desmentido que hubiera aprobado el ritual para la bendición a parejas irregulares, como habían dicho los obispos alemanes. La Conferencia Episcopal Alemana y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe discrepan sobre el grado de consenso alcanzado en relación con la guía pastoral para la bendición de parejas irregulares. El prefecto Fernández señaló por escrito que el texto no se ajusta a fiducia súplicas, mientras que los obispos insisten en que hubo diálogo previo con Roma. La reciente publicación de la guía pastoral para la bendición a parejas que se aman ha provocado un nuevo desencuentro entre la Conferencia Episcopal Alemana y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe,
a pesar de que ambas partes afirman haber mantenido comunicación previa al respecto. El documento, que ofrece orientaciones para bendecir a parejas no casadas sacramentalmente en diversas situaciones, incluidas las de igual sexo, fue aprobado por la llamada Conferencia Común, compuesta por 10 obispos y 10 representantes del Comité Central de los Católicos Alemanes. Sin embargo, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Fernández, había manifestado previamente por escrito su desacuerdo. En una carta enviada el 18 de noviembre de 2024 al coordinador de la elaboración de la guía, el purpurado expresó dos objeciones principales. Por un lado, que el texto parecía legitimar las uniones no matrimoniales, por otro, que proponía una estructura ritual incompatible con las indicaciones de Fiducia Supplicans. A pesar de que, según fuentes del entorno del dicasterio citadas por Comunio, no hubo en ningún momento una aprobación explícita por parte de Roma, los obispos alemanes han mantenido que el texto fue elaborado en consulta con la instancia vaticana. El Papa León XIV, en una entrevista concedida poco antes de la Asamblea de Fulda, se refirió de manera crítica a la publicación en Europa del Norte de rituales para bendecir a personas que se aman, señalando que estos contravenían directamente el espíritu de Fiducia Supplicans, que permite bendiciones espontáneas y breves, pero no ritualizadas ni equiparables a celebraciones litúrgicas. Desde Roma, fuentes citadas por la revista Comunio subraya que Doctrina de la Fe no ha otorgado su conformidad a ninguna versión del documento y que, en cualquier caso, futuras estructuras pastorales nacionales deberán constar con la correspondiente reconitio del Santo Padre. En Luxemburgo, quieren incluir en la Constitución el aborto como un derecho, tal y como hicieron en Francia. El cardenal Hollerich se ha manifestado en contra. En medio de un creciente debate sobre el aborto en Europa, el cardenal Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, ha rechazado la propuesta de reforma constitucional que pretende consagrar el aborto como un derecho en ese país. Hollerich calificó la iniciativa de día triste en la historia del país, advirtiendo que elevar el aborto a rango constitucional impondría una ideología totalitaria y podría empujar a las minorías católicas hacia posturas extremas. Hollerich reiteró su rechazo al aborto en todas sus formas, incluso en caso de violación o incesto, calificándolo de bárbaro, conforme a la doctrina católica. Subrayó, no obstante, que no aboga por penalizar a las mujeres, sino por defender la dignidad de toda vida humana desde la concepción. La propuesta se inspira en la reforma constitucional francesa de 2024, que convirtió a Francia en el primer país del mundo en inscribir expresamente en su constitución la libertad garantizada de interrumpir el embarazo. En Luxemburgo se busca modificar el artículo 15 de la Constitución, que actualmente consagra la igualdad entre hombres y mujeres, para añadir que el aborto y la anticoncepción están garantizados. En la legislación vigente, el aborto es legal hasta la semana 12 de gestación por decisión de la mujer, siempre que se realice en un centro autorizado y tras una consulta médica. Se permiten excepciones más allá de ese plazo en caso de riesgo para la salud de la madre o de anomalías fetales graves. Nuestro editorial está dedicado a la exhortación apostólica Dilexite del Papa León XIV sobre la pobreza. El Papa León XIV ha publicado su primer documento magisterial. Se trata de una exhortación apostólica, Dilexite, Él te amó. Es una frase sacada del Apocalipsis. Esta exhortación está dedicada a reflexionar y a enseñar sobre el deber que tenemos de ayudar, de amar a los que sufren en el sentido amplio de la palabra, por supuesto, incluidos los pobres. Es una exhortación que ya estaba prácticamente terminada por su predecesor, el Papa Francisco, pero que él ha hecho suya, la ha mandado a revisar, exactamente igual que lo que sucedió cuando fue nombrado Papa Francisco. El Papa Benedicto
que acababa de renunciar, tenía ya terminada, incluso mandada a traducir una encíclica. Francisco la hizo suya, la mandó a corregir, la hizo suya, y aquella encíclica no es una encíclica de Benedicto, sino de Francisco. Esta exhortación apostólica, Dilexit Te, no es una exhortación de Francisco, sino de León. Dilexit Te, Él te amó, es un himno a la caridad. Es una preciosa página que no solamente tiene implicaciones concretas, sino que sobre todo tiene un extraordinario contenido espiritual. En el judaísmo, y me imagino que también en las otras religiones anteriores y en las posteriores, el amor a las personas necesitadas, la ayuda al prójimo, la compasión, siempre ha estado presente. Lo que pasa es que en el judaísmo eso no era obligatorio. Un ejemplo muy concreto es la parábola del buen samaritano. Al lado de aquel hombre malherido pasa, entre otros, el sacerdote y no le ayuda. ¿Era un mal sacerdote? Tenía el deber, con un mandamiento, de no matar o de no robar, pero no tenía el deber de ayudar a esa persona. Lo que Cristo pide a sus discípulos es que no sea un consejo, sino una obligación ayudar a la persona necesitada. Y para darle más fuerza a eso, ha querido identificarse él mismo con el que sufre. Cuando habla de cómo será el juicio final, dice que pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda, y que la pregunta para saber quién irá al cielo y quién irá al infierno será esta: he tenido hambre, he estado desnudo, he tenido frío, he estado en la cárcel. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Cristo se identifica con el que sufre. Y esta es la motivación, el motivo espiritual por el cual tenemos la obligación de ayudar a esa persona que sufre. Insisto, en el amplio campo del sufrimiento, del cual nadie está exento, ni el rico ni el pobre. Y siempre todos vamos a necesitar ayuda, empezando por la ayuda divina y siguiendo por la ayuda de aquellos que nos rodean, más pronto o más tarde. El Señor está presente en el que sufre. Es con Él con el que tenemos la deuda de amor. Y eso es lo que el Papa recuerda. Esa es la motivación espiritual que el Papa hace en esta extraordinaria exhortación apostólica. En su exhortación, León XIV hace un recorrido por la historia de la Iglesia mostrando con ejemplos concretos cómo ésta ha estado siempre al lado de los pobres en las múltiples facetas en que se manifiesta la pobreza. Los santos, y hace una enumeración amplia, naturalmente no exhaustiva, y se puede decir que desde el principio, desde aquella primera iglesia que cuidaba de las viudas y de los huérfanos, y para conseguir el dinero para hacer esa obra de caridad, San Pablo pedía limosna en las iglesias donde iba, en aquellas comunidades que estaba él creando. Después, por ejemplo, San Lorenzo, el diácono, cuando le dicen que muestre los tesoros de la iglesia y muestra a los pobres en aquel barrio humilde de Roma, la Suburra, estos son los tesoros de la iglesia. Siempre la iglesia ha estado al lado de los pobres. Y no solamente con obras asistenciales de tipo limosna, sino también con instituciones, hospitales, leproserías, asilos para ancianos, comedores, tantas y tantas cosas que son fruto de personas concretas que se han sentido tocados en su corazón porque han descubierto que ese Cristo al que aman, al que amaban, estaba presente en esos hermanos suyos que sufrían. El Papa no se limita en este recorrido histórico a pedir que se siga actualizando, sino que dice que además de las obras individuales, que incluyen la limosna, de la cual habla también y dice que está desprestigiada pero que es imprescindible, es necesario hacer obras
colectivas. Obras colectivas que vayan a sanar de raíz las causas de la pobreza, las injusticias sociales, tanto aquellas que tienen un carácter más económico, como los salarios injustos o los horarios de trabajo opresivos, como las que nacen de ideologías que justifican e incluso consagran esas injusticias. En este punto es quizá donde Dilexit se vuelve más original y sorprendente, al menos para algunos, porque hay quien pudiera pensar en que el Papa estaba dando marcha atrás en la historia y reivindicando la teología de la liberación. Al fin y al cabo, el que le puso el nombre fue Gustavo Gutiérrez, un teólogo peruano. León XIV corta en seco esa tentación, citando y elogiando nada menos que la instrucción del entonces cardenal Ratzinger de 1984, precisamente sobre la teología de la liberación, que frenó ese tipo de teología señalando su relación con el marxismo y con la justificación, el nombre del amor a los pobres, de la lucha revolucionaria violenta. En la entrevista que realizó, la amplia entrevista concedida a la periodista norteamericana Allen, el Papa dijo claramente que él no era marxista, no era comunista. Aquí lo pone de manifiesto. Podía haber aprovechado esta exhortación apostólica para una reivindicación de la teología de la liberación, incluso de la teología de la liberación revolucionaria y violenta. Podía haberlo hecho, pero no lo ha hecho. Al citar la instrucción del entonces Ratzinger, después Benedicto, contra la teología de la liberación con una raíz y un origen marxista, el Papa está rechazando tajantemente el uso de la violencia, incluso para resolver esos problemas estructurales, esas injusticias sociales que están en muchos casos en la raíz de la pobreza. En Dilexit, León XIV afirma que si bien es necesario seguir denunciando la dictadura de una economía que mata y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. La forma de hacerlo no puede ser la de la lucha revolucionaria violenta. Lo hace diciendo que la instrucción sobre la teología de la liberación de Ratzinger fue, esto es una cita textual de Dilexit, un documento que al principio no fue bien acogido por algunos. Esta frase, un documento que al principio no fue bien acogido por algunos, es una crítica a esos algunos, que fueron tantos los que rechazaron la instrucción de Ratzinger, y es un apoyo explícito a esa instrucción. La teología de la liberación de origen marxista no va a volver. La justificación de la violencia en el nombre de la ayuda a los pobres no puede volver a la Iglesia. El marxismo no puede volver a contaminar nuestro amor a las personas y nuestra lucha para que las situaciones de injusticia desaparezcan. Aunque después de este elogio, a continuación, acaba de reivindicar la instrucción, se hace eco de una cita de esa misma instrucción, que también es muy importante y también es del entonces cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto. A los defensores de la ortodoxia se dirige a veces el reproche de la pasividad, de indulgencia o de complicidad culpables respecto a situaciones de injusticia intolerables y de los regímenes políticos que las mantienen. La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos, y especialmente a los pastores y a los responsables. La preocupación por la pureza de la fe ha de ir unida a la preocupación por aportar
con una vida teologal íntegra la respuesta de un testimonio eficaz de servicio al prójimo y particularmente al pobre y al oprimido. Esta cita no es de un texto del Papa Francisco, o no es de un texto de un teólogo de la liberación. Esta cita es de esa misma instrucción del cardenal Ratzinger, por supuesto con el apoyo de San Juan Pablo II, donde decía: no podemos utilizar la violencia aunque sea para resolver los problemas sociales. Pero también dice no a la ortodoxis sin la ortopraxis, sin el amor a los pobres. Por otro lado, el mandamiento de ayudar a los que sufren no se limita a las cosas materiales que éstos necesitan. Escribe en Die Leixigte citando esta vez al Papa Francisco. Esta vez cita a Francisco y es especialmente importante que sea esta la cita que elige de él. La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. También los pobres tienen alma. Y es Santa Teresa de Calcuta, que cita y pone como ejemplo León en su exhortación, la que dijo que el pobre más pobre de todos es el que no tiene a Dios. La opción preferencial por los pobres, por lo tanto, tiene que hacerse dejando de lado la tentación, cita textual, de una pastoral de las llamadas élites, argumentando que en vez de perder el tiempo con los pobres, es mejor ocuparse de los ricos, de los poderosos, de los profesionales, porque por medio de ellos se pueden alcanzar soluciones más eficaces. Es fácil percibir la mundanidad que se esconde detrás de estas opiniones, prefiriendo círculos sociales que nos tranquilizan o buscando privilegios que nos acomodan. Son palabras que tienen que ser meditadas seriamente para llevarse a la práctica después. Termina la exhortación con estas palabras: ya sea a través del trabajo que ustedes realizan o de su compromiso para cambiar las estructuras sociales injustas, o por medio de esos gestos sencillos de ayuda muy cercanos y personales, será posible para aquel pobre sentir que las palabras de Jesús son para él. Yo te he amado, que es la traducción de Die Leixigte, yo te he amado. Una exhortación apostólica, primer documento magisterial del Papa León, que merece la pena no solamente ser leída, meditada, sino sobre todo ser practicada. Ortodoxia, defensa de la verdad, es fundamental, pero también ortopraxis, práctica de esas enseñanzas. Nuestra religión no solo tiene dogma, tiene también moral. Y en la moral no solamente está el sexto mandamiento, también está el de no matarás, o el de no robarás, o el de no mentirás, con todas las consecuencias que eso tiene en la vida personal y en la vida colectiva. Pero esta semana no solamente ha habido esta noticia interna de la Iglesia importante, hay también una noticia que es extraordinaria y que, aunque no sea directamente, nos afecta a todos y nos alegra. Me refiero a la paz que se ha logrado en Gaza y que ya ha aceptado el grupo terrorista Hamas y ha aceptado el gobierno israelita. Ha sido gracias a la mediación del presidente norteamericano Trump, no solo de él, pero principalmente de él. Creo que hay que dar las gracias a todos por esta paz y pedir a Dios que dure mucho. Hemos rezado muchísimo. Llevamos 2 años rezando todos los días por la paz en Gaza. Y sobre todo en este mes de octubre, el Papa León pidió el rezo del rosario diario para que tuviera lugar esa paz.
ahora es una realidad y le pedimos al Señor que no haya marcha atrás, que los rehenes, los que faltan por liberar, que están vivos, y los cuerpos de los que han muerto sean por fin liberados y devueltos a sus familias. Aquel horror, no hay que olvidarlo porque algunos no lo recuerdan o no lo dicen. Aquel horror empezó el 7 de octubre de hace 2 años, cuando el grupo terrorista Hamás atacó a un grupo numerosísimo de jóvenes que estaban haciendo una fiesta y donde hubo muchos más de 1000 muertos y donde hubo un montón de secuestrados, que algunos han sido liberados ya y otros encontraron la muerte en su secuestro. Después de eso vino una situación de represalia horrible, que todo el mundo de bien ha condenado, que la Iglesia ha pedido reiteradamente que acabe, y por fin ha terminado. Es una magnífica noticia. Debemos dar gracias a Dios y seguir rezando para que después del fin de la guerra haya una reconstrucción justa y pacífica. No puedo terminar el comentario sobre lo que ha ocurrido esta semana sin unas palabras de elogio, de agradecimiento a un cardenal que suele estar considerado como uno de los más liberales del colegio cardenalicio. Me refiero al cardenal Hollerich, el arzobispo de Luxemburgo. En ese pequeño país europeo está en debate la modificación de la Constitución para introducir en ella como un derecho el aborto, lo mismo que ha ocurrido en Francia. Sería el segundo país que lo reconoce como un derecho en su Constitución. El cardenal Hollerich ha hablado pública y valientemente, rechazando no solamente eso, sino rechazando el aborto en cualquier circunstancia, sin excusas de decir, bueno, en este caso se puede hacer, en este otro. Sin ninguna circunstancia paliativa nunca se puede aceptar el aborto. Son palabras de este cardenal, repito, considerado uno de los más liberales del colegio cardenalicio, que hay que destacar y hay que agradecer. Hollerich con estas palabras no hace más que ponerse en la línea de, por ejemplo, el Papa Francisco, que fue durísimo también en el tema del aborto, llegando incluso, lo que nadie había hecho hasta entonces, a llamar sicarios a los médicos abortistas. Damos gracias a Dios por estas magníficas noticias de esta semana. Invito a leer y a practicar Diles sic te. ¿Por qué? Porque hoy quizá eres tú el que tienes que dar una limosna. O eres tú el que tienes que estar al lado de un enfermo. O eres tú el que tienes que estar junto a un papá o una mamá ancianos. Pero mañana, quién sabe, si no serás tú el que tengas que pedir limosna, el que estés enfermo o el que, siendo anciano, necesites ayuda. Cristo nos espera y tenemos no el consejo de hacer, la opción de hacer el bien. Tenemos el mandamiento de hacer el bien al que sufre. Seremos juzgados por eso. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Puedes seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscanos de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.